Noticia de último minuto. Durante más de un siglo, Estados Unidos ha exigido visa a los mexicanos. 100 años de filas interminables, entrevistas incómodas, negativas sin explicación, familias divididas y millones de dólares tirados en trámites. Mientras tanto, por todo ese tiempo, cualquier ciudadano estadounidense podía cruzar a México con solo enseñar su pasaporte, sin visa, sin interrogatorios, sin malos tratos. Eso acaba de cambiar. México anunció que a partir de enero de 2026, los ciudadanos de Estados Unidos también necesitarán visa para ingresar al país. Y lo que hoy se vive en Washington no es enojo, es miedo. En este video te voy a explicar por qué esta decisión altera por completo el equilibrio de poder en Norteamérica. Durante décadas he observado cómo se mueven las relaciones de poder entre países. He visto potencias derrumbarse por errores que parecían insignificantes. He estudiado cómo los imperios no siempre caen en guerras espectaculares, sino por decisiones mal calculadas que subestimaron. Y lo que estamos presenciando ahora, en diciembre de 2025, es exactamente uno de esos momentos. Un punto de quiebre, un episodio que los libros de historia recordarán como el día en que México dejó de agachar la cabeza. Pongamos las cosas en contexto. Hace apenas 3 semanas, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una medida que tomó por sorpresa a Washington. A partir del 15 de enero de 2026, cualquier ciudadano estadounidense que quiera entrar a México tendrá que tramitar una visa. Y no hablamos de un simple permiso digital. Hablamos de una visa formal, entrevista consular, comprobantes de ingresos, carta explicando el motivo del viaje. El mismo proceso desgastante que México ha soportado durante generaciones. La reacción en Estados Unidos fue inmediata. Y aquí viene lo interesante. No fue furia, no fue orgullo herido, fue pánico. Porque los estrategas en Washington saben algo que la mayoría de los estadounidenses ignora. México tiene cartas en la mano que nunca estuvieron en sus cálculos. Entiendan esto con claridad. Esta decisión no apareció de la noche a la mañana. No es un arrebato. No es una reacción impulsiva. Es el resultado de meses de planeación estratégica, con un objetivo muy concreto que en un momento les voy a explicar. Pero antes hay que entender cómo llegamos hasta aquí. Porque para comprender por qué esta visa lo cambia todo, primero hay que conocer la historia de humillación que la antecede. En 1917, Estados Unidos creó el sistema moderno de visas. Desde entonces, los mexicanos han sido tratados como sospechosos en su propio continente. Y aquí van cifras que el Departamento de Estado preferiría mantener fuera del debate público. Cada año, los consulados estadounidenses en México rechazan alrededor de 400,000 solicitudes de visa. 400,000 familias que pagaron entre $160 y $190 solo por el privilegio de escuchar un no, sin razones, sin derecho a réplica, sin respeto. Hagamos las cuentas juntos. 400,000 solicitudes rechazadas, multiplicadas por $160 como mínimo. El resultado, más de 64 millones de dólares al año que los mexicanos pagan únicamente para escuchar un negado. Y eso sin sumar las visas que sí se aprueban. El negocio completo del sistema de visas para mexicanos le deja al gobierno de Estados Unidos más de 500 millones de dólares anuales. Medio billón generado por trámites burocráticos, por filtros arbitrarios, por una humillación convertida en rutina. Pero el dinero no es lo más grave. Lo verdaderamente brutal son las historias. Y aquí quiero que pongan atención, porque esto explica la rabia contenida que México acaba de soltar.
En mi investigación encontré casos documentados que revuelven el estómago. Madres mexicanas a las que se les negó la visa para asistir a la graduación universitaria de sus hijos en Estados Unidos. Abuelos que murieron sin conocer a sus nietos porque un funcionario de 25 años decidió que no tenían suficientes vínculos con México. Empresarios con inversiones millonarias rechazados simplemente porque el oficial consular no estaba de humor. Médicos con prestigio internacional tratados como posibles delincuentes. Les doy un caso concreto. Un cirujano cardiovascular de Monterrey, con más de 30 años de trayectoria, fue rechazado 5 veces seguidas al solicitar una visa de turista. 5 intentos para visitar a su hija en Houston. Un hombre que salva vidas todos los días, tratado como si representara un riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos. Y mientras todo esto ocurría, cualquier ciudadano estadounidense cruzaba a México mostrando únicamente su pasaporte, sin interrogatorios, sin malos tratos, sin pagar cientos de dólares en trámites. Entraban como si fuera automático, como si fuera un derecho adquirido, como si México fuera una prolongación de su patio trasero. Esa desigualdad duró más de 100 años, y en Washington estaban convencidos de que nunca iba a terminar. Se equivocaron. Ahora déjenme explicarles qué detonó esta decisión, porque el momento exacto es clave para entender lo que viene. En noviembre de 2025, hace apenas un mes, Donald Trump anunció aranceles del 25% a todos los productos mexicanos. La excusa oficial, el fentanilo y la migración. La verdadera razón era otra. Trump quería exhibir poder, quería humillar públicamente a Claudia Sheinbaum, quería obligar a México a doblarse. Lo que Trump no comprendió es que Sheinbaum no es Enrique Peña Nieto, no es una presidenta que agacha la cabeza y acepta desaires a cambio de concesiones comerciales. Es científica, es estratega, y llevaba meses preparando exactamente esta respuesta. 3 días después del anuncio de los aranceles, Sheinbaum convocó a una conferencia de prensa. Todos esperaban represalias tradicionales, impuestos a productos estadounidenses, algún golpe simbólico a la industria automotriz o al sector agrícola. Nadie esperaba lo que dijo. Su mensaje fue claro y demoledor. Durante más de un siglo, México aceptó un trato desigual que ningún país soberano debería tolerar. Esa etapa había terminado y anunció que a partir del 15 de enero de 2026, los ciudadanos estadounidenses necesitarían visa para ingresar a México. La reciprocidad no es revancha, es respeto. En esa sala de prensa se produjo un silencio incómodo que duró varios segundos. Los periodistas se miraban entre sí sin saber qué preguntar. Nadie lo había visto venir. Y en Washington, créanme, el miedo empezó justo en ese momento. Ahora déjenme explicar por qué esta decisión es mucho más destructiva para Estados Unidos de lo que aparenta. Y aquí es donde mi lectura se separa por completo de lo que están diciendo los medios tradicionales. La mayoría de los analistas se quedó en el turismo. Repiten que 40 millones de estadounidenses visitan México cada año. Hablan de Cancún, de Los Cabos, de hoteles vacíos y playas afectadas. Todo eso es cierto, pero es apenas la superficie. El verdadero golpe está en los negocios binacionales. Veamos los datos reales. Todos los días, más de 1 millón de personas cruzan legalmente la frontera entre México y Estados Unidos. No son vacacionistas, son directivos, ingenieros, técnicos especializados, compradores y proveedores, gente que mantiene en marcha la cadena de suministro más integrada del mundo. Con el nuevo requisito de visa, cada uno de esos cruces
se vuelve un problema. Imaginen a un gerente de planta de General Motors que necesita viajar 3 veces por semana para supervisar operaciones en Saltillo. Antes cruzaba en minutos, ahora necesita visa. Debe justificar cada entrada, renovar documentos, cumplir plazos. Lo que antes tomaba 20 minutos ahora puede requerir semanas de preparación. Y aquí viene el cálculo que en el Departamento de Estado están haciendo con auténtico terror. México actualmente procesa alrededor de 200,000 visas anuales para ciudadanos estadounidenses. Con la política de reciprocidad, esa cifra se dispara a más de 40 millones de solicitudes potenciales. Es imposible. No hay infraestructura. No hay personal. No hay manera. Y Claudia Sheinbaum lo sabe. Eso significa que millones de estadounidenses simplemente ya no podrán entrar a México cuando les dé la gana. Tendrán que esperar. Tendrán que planear con meses de anticipación. Tendrán que vivir exactamente lo mismo que los mexicanos han vivido durante generaciones, pero aquí viene el giro que cambia todo el análisis. México no tomó esta decisión a ciegas. Durante los últimos 6 meses, el gobierno de Sheinbaum trabajó discretamente en un sistema de visas completamente nuevo. En mi investigación encontré información de fuentes internas de la Secretaría de Relaciones Exteriores que revela el plan. México implementará un esquema de visas diferenciadas. No todos los ciudadanos estadounidenses recibirán el mismo trato, y aquí es donde la estrategia se vuelve realmente inteligente. Los estadounidenses de origen mexicano, aquellos compadres o abuelos nacidos en México, tendrán acceso a una visa electrónica, aprobación en 48 horas y costo simbólico. Es un reconocimiento a las raíces. Un mensaje directo a los más de 40 millones de mexicoamericanos. Esta también es su casa. Los turistas comunes enfrentarán un proceso intermedio, visa electrónica con validación, alrededor de 2 semanas de espera y un costo cercano a $100. Molesto, sí, pero viable. Pero aquí llega el movimiento maestro. Los empresarios estadounidenses, los altos ejecutivos de las grandes corporaciones, deberán tramitar una visa presencial, entrevista en consulado, pruebas del motivo del viaje. Exactamente el mismo proceso degradante que los empresarios mexicanos han padecido durante décadas. Ahora piensen en lo que esto implica de verdad. El director general de una empresa del Fortune 500 que quiera supervisar operaciones en México tendrá que formarse en un consulado, tendrá que convencer a un funcionario de que regresará a su país, tendrá que explicar por qué viaja, a qué va y por cuánto tiempo, justificar su presencia, pedir permiso. La humillación institucionalizada ahora corre en ambos sentidos. Y en Washington no saben cómo manejarlo. Déjenme contarles cómo reaccionó Trump, porque su respuesta delata el pánico real que se apoderó de la Casa Blanca. A la mañana siguiente del anuncio de Sheinbaum, Trump publicó una serie de mensajes furiosos. Amenazó con represalias severas. Habló de traición por parte de México. Incluso insinuó un cierre total de la frontera. Y luego ocurrió algo extraño. Silencio absoluto durante 48 horas. Lo que pasó en esas 48 horas es clave. De acuerdo con información obtenida de fuentes cercanas al Departamento de Comercio, se convocaron reuniones de emergencia, pero no con generales ni con asesores de seguridad nacional, con directores ejecutivos. Los CEO de las principales corporaciones estadounidenses con operaciones en México exigieron reuniones urgentes. General Motors, Ford, Caterpillar, Walmart, Amazon. Todos hicieron la misma pregunta: ¿esto cómo nos afecta? Y la respuesta llegó en forma de números.
números que explican el verdadero terror en Washington. La industria automotriz estadounidense depende en alrededor de un 40% de componentes fabricados en México. Eso no se reemplaza en meses, ni siquiera en años. Las cadenas de suministro están tan entrelazadas que separar la producción mexicana de la estadounidense costaría miles de millones de dólares y requeriría, como mínimo, una década. Si el flujo de ejecutivos, ingenieros y técnicos se ralentiza por los nuevos requisitos de visa, la producción se resiente, y con ella la economía. Y aquí viene el dato que más inquieta a Washington. México no necesita bloquear mercancías, no necesita imponer aranceles masivos, solo necesita volver incómodo el cruce de personas. El impacto económico es muy parecido, pero con una diferencia crucial. La responsabilidad recae en Estados Unidos, que fue quien estableció el precedente con su propio sistema de visas. Esto es judo geopolítico, usar el peso del adversario en su contra. Y Sheinbaum lo ejecutó con precisión quirúrgica. Pero hay algo aún más profundo que quiero que entiendan. Esta decisión no trata únicamente de visas, trata del colapso de un paradigma que ha definido la relación entre México y Estados Unidos durante casi 200 años. Para entender la magnitud de lo que está ocurriendo, necesitamos mirar atrás. En 1848, Estados Unidos le arrebató a México más de 2 millones de kilómetros cuadrados de territorio. No fue una venta, no fue un acuerdo equilibrado, fue un despojo militar maquillado como tratado de paz. California, Texas, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah y gran parte de Colorado, más de la mitad del territorio que alguna vez fue México, terminó bajo control estadounidense. El Tratado de Guadalupe Hidalgo no solo redibujó el mapa, estableció una relación de poder que se mantuvo durante 177 años. Estados Unidos asumió el rol de autoridad. México quedó como el actor subordinado. Washington dictaba las reglas. México acataba. Los ciudadanos estadounidenses entraban a México sin obstáculos. Los mexicanos, en cambio, debían pedir permiso para cruzar al norte. Esa desigualdad se reforzó década tras década, con sistemas de visas, con políticas migratorias cada vez más duras, con aranceles, con presiones diplomáticas constantes. México aprendió a comportarse como el socio menor, el vecino que solicita en lugar de exigir, el país que negocia desde abajo. Lo que Claudia Sheinbaum acaba de hacer rompe ese patrón histórico. Por primera vez en 177 años, México está tratando a Estados Unidos como un par, no como un superior, no como una potencia incuestionable, como un igual. Y Washington no sabe cómo digerirlo, porque toda su maquinaria diplomática, toda su estrategia para el hemisferio occidental está basada en una suposición, que México siempre cederá, que siempre negociará desde la desventaja, que siempre dependerá más de Estados Unidos de lo que Estados Unidos depende de México. Esa suposición acaba de colapsar. Ahora veamos las consecuencias inmediatas, porque esto no es una proyección futura. Ya está ocurriendo. En diciembre de 2025, el sector turístico estadounidense entró en modo pánico. Las aerolíneas con rutas hacia México comenzaron a reportar cancelaciones masivas para enero y febrero de 2026. Los viajeros no saben si podrán entrar, no saben cuánto tardará el trámite de la visa, no quieren arriesgar su dinero. Datos de American Airlines y United muestran una caída cercana al 60% en las reservaciones hacia destinos mexicanos para el primer trimestre de 2026, todo en menos de un mes desde el anuncio. Y esto es apenas el comienzo.
Las empresas que dependen del cruce constante de personal ya están haciendo cálculos de emergencia. ¿Cuántos empleados necesitan visa? ¿Cuánto tiempo tomará procesarlas? ¿Qué ocurre si algunas son rechazadas? Les doy un ejemplo concreto que encontré. Una empresa manufacturera de Arizona, que opera 3 plantas en Sonora, tiene 47 ejecutivos y técnicos que cruzan la frontera de forma regular. Con el nuevo esquema, esos 47 empleados necesitan tramitar visa. Si el trámite tarda lo que México está anunciando para las visas corporativas, las empresas podrían pasar entre 6 y 8 semanas sin poder enviar personal clave a supervisar operaciones. Ahora, multipliquen eso por miles de compañías. El golpe económico es imposible de calcular. Y aquí aparece un actor que preocupa especialmente en Washington, el Pentágono. Sí, el Pentágono está metido en esto, y déjenme explicarles por qué. La cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos depende de un flujo constante de personas, agentes de la DEA operando en territorio mexicano, asesores militares, personal de inteligencia, técnicos de la patrulla fronteriza que necesitan coordinar acciones conjuntas. Con el nuevo esquema de visas, cada uno de esos cruces requiere autorización explícita del gobierno mexicano. México ahora tiene la facultad de decidir cuántos agentes estadounidenses pueden operar dentro de su territorio. Puede retrasar trámites, puede negar visas, puede, en la práctica, reducir de manera gradual y burocrática la presencia de seguridad estadounidense. Un general retirado con el que hablé lo resumió de forma brutalmente clara. México acaba de obtener más control sobre nuestra presencia en su país que cualquier cosa que hayamos logrado negociar en décadas de diplomacia. Y tiene razón. Esto no es una medida aislada contra turistas. Es una renegociación profunda de quien manda y quien decide. Ahora veamos qué respuestas se están discutiendo en Washington. Porque el gobierno de Trump no piensa quedarse inmóvil. Y las opciones que están considerando revelan hasta qué punto están contra la pared. La primera reacción fue la más predecible: represalias. Endurecer todavía más el sistema de visas para mexicanos, hacerlo más lento, más caro, más degradante. Pero esa idea se descartó casi de inmediato. ¿La razón? Porque ya no hay mucho margen para endurecerlo más. El sistema actual ya es extremadamente restrictivo. Agregar obstáculos adicionales tendría un efecto marginal y, sobre todo, México ya absorbió ese costo hace años. Los mexicanos están acostumbrados al maltrato institucional. Añadir más no cambia la ecuación estratégica. La segunda opción fue aplicar aranceles selectivos a productos turísticos mexicanos, sancionar aerolíneas, limitar inversiones mexicanas en Estados Unidos. También se descartó. ¿Por qué? Porque México no depende del turismo estadounidense, tanto como Estados Unidos depende de viajar a México. Los estadounidenses gastan más de 25,000 millones de dólares al año en territorio mexicano. Los mexicanos gastan menos de 10,000 millones en Estados Unidos. En una guerra turística, México pierde menos. La tercera opción es la más delicada y la que, según mis fuentes, se está tomando con mayor seriedad. En Washington hay voces que piden una revisión total del TMEC. Quieren usar el tratado como palanca, amenazar con abandonarlo si México no elimina el requisito de visa. El problema con esa estrategia es que subestima por completo a Claudia Sheinbaum. Ella sabe que Estados Unidos no puede salirse del TMEC sin provocarse un daño económico enorme. Las cadenas de suministro están demasiado entrelazadas. Las inversiones son gigantescas. La interdependencia es profunda. Es como amenazar con amputarte una mano
para castigar a alguien que te pisó el pie. Puedes hacerlo, pero el daño que te causas es mucho mayor que el que le infliges al otro. Déjenme aclarar algo fundamental sobre la psicología del poder, algo que en Washington parecen haber olvidado. Las amenazas solo funcionan cuando son creíbles. En el momento en que amenazas con algo que te perjudica más a ti que a tu adversario, pierdes autoridad. Y cuando pierdes autoridad, pierdes poder. Trump amenazó con cerrar la frontera. No lo hizo. Amenazó con aranceles devastadores. Los aplicó de forma parcial. Amenazó con consecuencias graves por el tema de la visa. Hasta ahora, nada sustancial. Cada advertencia que no se cumple refuerza una percepción peligrosa, que Estados Unidos proyecta más poder del que realmente está dispuesto a usar. Y Claudia Sheinbaum entendió eso perfectamente. Por eso actuó, porque calculó con precisión que gran parte de las amenazas estadounidenses eran teatro político. Ahora quiero hablar de algo que casi nadie está discutiendo en público, pero que es clave para entender hacia dónde va esta crisis. China. En los últimos 3 años, Pekín ha incrementado de forma acelerada su presencia comercial en México. Las inversiones chinas en manufactura mexicana crecieron más de un 200% desde 2022. Empresas chinas están levantando fábricas en el norte del país, plantas que producen componentes que luego se ensamblan en bienes destinados al mercado estadounidense. Washington lo sabe y está furioso. En privado, funcionarios estadounidenses llaman a esto circunvención arancelaria. Productos chinos entrando a Estados Unidos disfrazados de mercancía mexicana. Y, seamos claros, tienen razón. Eso es exactamente lo que está ocurriendo. Pero aquí es donde el tema de la visa se convierte en una jugada geopolítica brillante. México acaba de demostrar que puede tomar decisiones que afectan directamente a Estados Unidos sin pedir autorización. Y China está observando con atención. Un diplomático chino con el que hablé me dijo algo muy revelador. México demostró que la intimidación estadounidense tiene límites. Esa frase lo cambia todo, porque significa que México acaba de aumentar su valor estratégico para China y para cualquier otro país que quiera acceso al mercado estadounidense, pero esté cansado de las presiones de Washington. Veámoslo desde la perspectiva de Pekín. México comparte frontera con Estados Unidos, tiene acceso privilegiado al mayor mercado del mundo a través del TMEC y acaba de probar que tiene la voluntad política de plantarse frente a Washington cuando lo considera necesario. Para China, México se convierte en un socio estratégico potencial de primer nivel, una plataforma de entrada a Norteamérica, un punto de apoyo para diversificar rutas comerciales si las tensiones con Estados Unidos se intensifican. Y Claudia Sheinbaum es plenamente consciente de ese valor. Lo que estamos presenciando es histórico. No es una exageración decir que estamos viendo el inicio de una nueva etapa en la relación entre México y Estados Unidos. Una etapa que va a marcar la política de la región durante generaciones. Y lo están viviendo en tiempo real, observando cómo el poder se redistribuye, no en campos de batalla, sino en consulados, aeropuertos y mesas de negociación. Infórmense, cuestionen. No compren las narrativas simples que van a circular desde ambos lados. La realidad es compleja, las motivaciones son múltiples y las consecuencias todavía están abiertas, pero hay algo que ya quedó atrás. El mundo en el que Estados Unidos decidía y México obedecía. Ese mundo se terminó, y lo que venga después va a depender de las decisiones que se tomen en los próximos meses.